De nuevo, bienvenidos todos, bienvenidos a esta clase. Estamos en el día 12, la semana 12, que corresponde a las preguntas 30, 31. Ya todos ustedes han pasado y seguramente no dudo que se hayan perdido una que otra clase. Les puedo pasar los links, las ligas a las clases pasadas para que ustedes puedan repasar si gustan repasar. Y bueno, recuerden que cada día del Señor se refiere al domingo, sin embargo, nosotros estamos haciéndolo ahorita el martes, ¿no? Bien, seguimos en la segunda parte. Recuerden que la segunda pregunta del catecismo dice o de alguna manera responde a que las tres cosas que tenemos que saber, o que son tres cosas las que tenemos que saber. Y la primera tiene que ver con nuestra miseria. La segunda, cómo es que somos liberados de esa miseria. Y la tercera, cuánta gratitud le debemos a Dios por la liberación de la miseria. ¿Okay? Entonces, ahorita todavía estamos hablando acerca de la segunda parte, que es cómo es que somos liberados de nuestra miseria. Y estamos ahora de las preguntas 28 a las 51, corresponde a hablar acerca de Dios el Hijo. Todo esto empezando con el credo de los apóstoles, que habla acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, y luego vamos a hablar de Dios el Espíritu Santo. ¿Okay? Y antes de empezar, como siempre, quiero empecemos con una oración. Esta oración es de Martín Micronius y dice así: Oh Padre Celestial, cuya ley es perfecta, que convierte el alma, un testimonio seguro que da sabiduría a los ignorantes e ilumina los ojos. Te imploramos humildemente, a través de tu bondad ilimitada, que ilumines nuestro intelecto ciego con tu Espíritu Santo, para que podamos entender y profesar verdaderamente tu ley y vivir de acuerdo con ella, ya que te ha agradado. Padre misericordiosísimo, revelar los misterios de tu voluntad solo a los pequeños, y puesto que solo miras a aquel que es de espíritu humilde y contrito, que tiene reverencia por tu palabra, concédenos un espíritu humilde y guárdanos de toda sabiduría carnal que es enemistad contra ti. Lleva por el camino recto a los que se desvían de la verdad, para que todos podamos servirte unánimemente en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y también, Señor, te pido, como siempre lo hago cada semana, que tú me das la oportunidad de hablarle a mis hermanos en Cristo. Que, Señor, hoy me uses, estoy dispuesto a ser usado, límpiame a ser usado conforme a tu palabra, Señor. Y que la palabra que hoy se enseñe pueda, Señor, transformar la vida de los oyentes. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces empezamos con la pregunta 30. Recuerden que estamos hablando acerca de Cristo, que es el Hijo de Dios. Dios el Hijo. ¿Ok? De eso vamos a estar, de eso vamos a estar hablando hoy. Las preguntas de la semana pasada, por ejemplo, empezamos con ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? ¿Y qué quiere decir Jesús? Es el Salvador. La siguiente pregunta fue, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? Es decir, que si es correcto
buscar salvación fuera de Cristo. Y aprendimos que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo. Bueno, entonces sabemos que el Hijo encarnado se llama Jesús, que quiere decir el Salvador, pero a Jesús se le otorga el título de Cristo. Y entonces la pregunta de hoy dice, ¿por qué Él, es decir, Jesús, se llama Cristo, es decir, ungido? Cristo es una palabra en griego, Christos, y que cuando la traducimos al español es ungido, ¿ok? Pero Cristo, obviamente, es la palabra en griego, la palabra en hebreo es Mashiach, nosotros la transliteramos al español y la usamos como Mesías, ¿sí? Eh, y Mesías también quiere decir exactamente lo mismo, el ungido. Entonces, ¿por qué Él se llama Cristo, es decir, ungido? Respuesta, porque Él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención, y como el sumo sacerdote que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente ante su Padre por nosotros, y como Rey que nos gobierna por medio de su palabra y su espíritu, y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. Permítanme un segundo, aquí se me fue una notita sin esta, que ha comprado para nosotros. Entonces, vamos a leer unas escrituras y se van a dar cuenta que las escrituras que leamos, por ejemplo, en la letra C, se repiten del Antiguo Testamento, se repiten en el Nuevo Testamento. Resulta que bueno, me hicieron una vez una pregunta a mí acerca de eh, cómo es que, o sea, si los lectores del Antiguo Testamento en el primer siglo, a partir del Antiguo Testamento, entendían la necesidad de un Mesías, es decir, de Jesús, de Cristo, bueno, de Cristo, no de Jesús. A través de todo del Antiguo Testamento encontramos las promesas de Dios del Evangelio, y estas promesas eh, apuntan hacia un Cristo, hacia un Mesías. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, todos los fieles del Antiguo Testamento, esperaban a uno que le habría de pisar, aplastar la cabeza a la serpiente. Todos esperaban a uno que fuese el hijo de David, que viniera y reinara para siempre y que le construiría una casa al Señor. Todos esperaban a uno que le quitaría el oprobio a Israel, el oprobio de su pecado. Todos esperaban a un Mesías, ¿ok? El único problema con el cual nos encontramos en el Nuevo Testamento no es que si esperaban o no al Mesías, todos esperaban al Mesías. Es más, hasta el día de hoy, los judíos que no son cristianos, los judíos todavía esperan al Mesías. El problema es que esperaban al Mesías según sus propias expectativas, ¿sí? Es decir, se crearon un ídolo de lo que podría ser el Mesías o lo que debería ser el Mesías. Las escrituras que vamos a leer en este momento, una es del Antiguo Testamento y tiene su contraparte el Nuevo Testamento, porque lo que está tratando de hacer el Nuevo Testamento es demostrar que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento es Jesús, el cual es ese Mesías. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Dice, porque él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a leer la primera
la primera escritura de la letra C, que dice así. Entonces, espérenme un segundito. Dice, porque él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo. El primero en mi lista de ordenado alfabéticamente es Alberto. ¿Me puedes ayudar a leer la escritura que dice Salmo 45:7, por favor? Ya, es que no podía desactivar el micrófono. Entonces, Salmo 45:7. Sí. Dame un segundo. Mm. Ahí está en la pantalla, por si la puedes leer. Ya lo habías puesto, perdón, pero yo Sí, lo fui a buscar. no te Tú preocupes. amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Y bueno, creo que leo la versión que tú tienes entonces. Es el de amado. Ajá, ¿has amado la Has justicia? amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45:7, NBLA. Muy bien. El siguiente en mi lista es Charlie. ¿Puedes leer Hebreos 1:9, por favor? Estás en mute si estás hablando, Charlie. Perdón. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien. Entonces, vean, Hebreos 1 inicia con la escritura que dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Y Hebreos está apuntando a Jesucristo. Entonces, Salmo 45 es la promesa del Mesías y Hebreos 1:9 es la explicación de que ese Mesías es Jesús. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Hermana Carmen, ¿puedes ayudarme leyendo, por favor, Deuteronomio 18:15? Sí. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Deuteronomio 18:15. Muy bien. Y hermana Dulce, ¿puedes leerme Hechos 3:22? Que está ahí en la pantalla. Sí, pastor. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuan les diga. Hechos 3:22. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra vez el mismo testimonio. Una profecía en Deuteronomio 18:15 y esta que estamos viendo aquí en Hechos 3:22, que es exactamente la misma profecía, está en boca de Pedro en uno de sus discursos. Pedro está dando una predicación, un discurso, un mensaje. Y en este discurso, en este mensaje, él recuerda esa profecía que se habla acerca de un profeta que se tenía que levantar igual a Moisés. ¿Y cómo es igual a Moisés? Que iba a guiar al pueblo, que lo iba a liberar de la esclavitud, que iba a mostrar señales y prodigios. Y a este profeta se le tenía que escuchar. Pedro habla de esa profecía y eh, deductivamente hablando, dice, ese del que estoy hablando es Jesús de Nazaret. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la respuesta de la pregunta dice, porque él, es decir, Jesús, fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta
Aquí ya nos estamos dando cuenta que él fue ungido escogido por Dios, ordenado por el Padre, perdón, y ungido por el Espíritu Santo. Esto nos dice eso. Ahora vamos a leer que dice como el principal profeta. ¿Ok? Vamos a leer la letra D y empezamos con Juan 1:18. Hermano Efer, ¿me ayudas con Juan 1:18? Amén, pastor. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Él aquí, es porque en el contexto está hablando acerca de Jesús. Jesús ha dado a conocer a Dios. Es decir, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, es decir, Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, Él es el profeta principal. Juan 15:15, hermana Lupita, perdón. Sí, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan Amén. 15:15. Amén. Y vamos con Mateo 11:27. Si me puedes ayudar, hermano José Rubio. Si no se puede, hermano Marcos, ¿me ayudas? Claro que sí. A ver, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Amén. Entonces, estas escrituras nos muestran a Jesús como el profeta principal, porque todos los profetas hablaban de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el profeta que vino, que es Jesús, y que ya vimos que fue ordenado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo, no es un simple profeta que viene y habla, inspirado por el Espíritu Santo, sino que al ser el unigénito Dios, Él viene a mostrarnos al Padre. ¿Ok? Es el príncipe de los profetas. El príncipe de los profetas. Luego dice la respuesta, entonces, porque Él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención. Vamos a leer ahora la letra E y empezamos con Hebreos 7:21. Hermano Emanuel, bienvenido. Qué bueno que estás hoy aquí. ¿Podrías leer Hebreos 7:21, por favor? Hebreos 7:21. Bendiciones, hermano. Sí. Yo no tengo la Nueva Biblia en las Américas, pero Ahí está en la pantalla por si gustas leerla. es que se me había ido el internet. Ya, no te preocupes. O dale ahí con la versión que tengas. Sí, Hebreos, ¿cuánto? Hebreos 7:21. Ahí me apareció. Ahí leo. Pues en Bien. verdad, ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, uy, se me fue, No te preocupes. teniendo problemas de Si estás conexión. teniendo problemas con internet, no te preocupes, lo leo yo. Sí, no te preocupes, lo leo yo. Dice, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes
sin juramento. Pero él, es decir, Jesús, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Sí? Entonces Jesús es nuestro sacerdote para siempre. Alberto, ¿puedes leer la siguiente escritura? Hebreos 10:12, por favor. Ahí donde está mi puntito rojo. Sí, estaba quitando el... Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Amén. Entonces, no solamente es el principal profeta, sino también el maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad del Padre concerniente a nuestra redención. Y como el sumo sacerdote, que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido. Entonces estamos aquí ahorita aprendiendo que Él es el sumo sacerdote y ahora vamos a aprender que ese sumo sacerdote ha trabajado por nuestra redención. Y vamos ahora con la letra F, Romanos 3:24. Charlie, ayúdame con Romanos 3:24. Sí. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Carmen, la siguiente escritura, Romanos 5:9-10. Sí. No se preocupe, mi hermano José. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:9-10. Amén. Ok, entonces otra vez voy a seguir leyendo la respuesta, porque Él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha redimido, que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención, y como el sumo sacerdote que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido. Intercede continuamente ante su Padre por nosotros. Vamos a leer la letra. Corresponde la letra G. ¿Ok? Intercede continuamente ante su Padre por nosotros. Salmo 2:6, hermana Dulce, ¿me puedes ayudar? Sí, pastor. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. Amén. Hermano Efer, ayúdame por favor con Lucas 1:33. Amén. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Amén. Entonces, intercede continuamente ante su Padre por nosotros y como rey que nos gobierna por medio de su palabra y de su espíritu. Entonces, aquí vemos que Jesús es, de nuevo, esta misma fórmula donde en el Antiguo Testamento se profetiza acerca de un rey que puso el mismo Dios, el mismo Padre, mismo Dios mismo, ha consagrado a un rey sobre Sión y sobre su santo monte. Y luego, en Lucas 1:33, en la Anunciación, el ángel Gabriel proclama el evangelio a la Virgen María, diciéndole que ese es Jesús, que reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Un segundo. Perdonen, es que mis perritos se pusieron aquí juguetones y se oye un poquito de ruido. Bien, entonces, Jesús es ese rey que el Señor, que Dios mismo consagró
para reinar por siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Ok? Y siguiente dice, nos gobierna por medio de su palabra y su espíritu y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. Miren esta respuesta, o sea, esta parte de la respuesta me encanta. Nos gobierna por medio de su palabra y su espíritu. O sea, así es como Cristo nos gobierna, por medio de su palabra y su espíritu. Pero también nos defiende y preserva, Cristo preserva esa salvación que Él mismo ha comprado para nosotros. Mateo 28, 18. Hermana Lupita, ¿me puede ayudar? Sí. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Imagínense. O sea, Jesús tiene toda la autoridad. ¿Sí? Y con esto sí quiero ahí hacer una aclaración. Nosotros los seres humanos no le damos permiso a Dios de actuar en la tierra o en nuestras vidas o en algún lugar donde nosotros tengamos cierta jurisprudencia. No es así. Jesucristo tiene toda la autoridad. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. No será el Rey de Reyes, no será el Señor de Señores, sino que ya es el Rey de Reyes, ya es el Señor de Señores, tiene toda la autoridad. Y si tiene toda la autoridad, hermanos, ¿ustedes creen que este Rey de Reyes, que con su misma sangre nos compró, va a permitir que alguna de sus ovejas sea arrebatada de su mano? Nada más para que piensen ahí el poderío y la autoridad de nuestro Rey. Bien. Segunda pregunta. ¿Por qué te llaman cristiano? Entonces ya entendimos que Cristo, ¿sí?, es el ungido. Y ese título de ungido tiene que ver con promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, promesas que se cumplen en Jesucristo, y el Nuevo Testamento nos va guiando, enseñando acerca de cómo se están cumpliendo esas promesas o cómo se cumplieron esas promesas en Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿por qué te llaman cristiano? ¿Sí? Y bueno, aquí quiero dar nada más una pequeña explicación. Cristiano quiere decir un Cristo pequeño, ¿no? Se refiere a el representante. O sea, esta terminación no la quiero mencionar para que no se vaya a malinterpretar. Vamos a ponerlo con una plumita. Esta terminación indica una pertenencia a esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mexicano, que yo soy mexicano, yo soy poblano de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, la ciudad de Puebla, es un gentilicio, ¿no? Es decir, yo soy de Puebla, pero poblano indicaría que yo represento a esta ciudad. Mexicano, que yo represento de alguna manera a México. Yo soy de México y pertenezco a la nación de México y represento de alguna manera a México. ¿Sí? Alguna vez viajé a otro país, tuve la dicha de viajar a otro país y me decían las personas con las que interactuaba allí, dice, no te vayas a ofender, pero tú eres el típico mexicano, estereotipo mexicano, nada más te falta tu guitarrita y que te pongas aquí a cantar, ¿no? Y yo les dije, me ofenden porque dudan que no sé tocar guitarra, ¿no? Sí sé tocar guitarra, sí, típico mexicano, que toca hasta guitarra y se canta sus rancheras. Bien, entonces cristiano es exactamente lo mismo que acabo de explicarles. Le pertenecemos a Cristo y somos representantes de Cristo. Pero voy a dejar ahora que el catecismo nos enseñe.
Entonces, ¿por qué te llaman cristiano? Respuesta, porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y también me presente ante él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia y después goce de un reino eterno con Cristo. Excelente respuesta, me encantó. Entonces nosotros somos representantes, somos participantes y representantes de Jesucristo, de su unción y de este reino al cual pertenecemos, porque Cristo ya tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad y dice, como yo tengo toda la autoridad, por lo tanto vayan ustedes y prediquen el evangelio. ¿Sí? Como yo ya tengo toda la autoridad, ustedes vayan y sean mis representantes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la letra I. Hechos 11:26. Nos quedamos con la hermana Lupita y ahora nos saltamos. El hermano José está trabajando. Ahí se disculpó. No te preocupes, mi hermano. Gracias, entendemos. Hermano Marcos, ¿me puedes ayudar, por favor, con Hechos 11:26? No sé si estás sin mute o me escuchaste. Si no, saltamos y Emanuel está teniendo ahorita problemas ahí con el internet, así que voy a leer yo. Hechos 11:26. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Aquí está hablando de cuando Bernabé fue enviado a Antioquía para que viera ahí qué estaba pasando con los cristianos o con los que se reunían en Antioquía como iglesia. Hasta ese momento se les conocía como los de El Camino, ¿sale? Y entonces Bernabé llega y ve lo que está pasando en Antioquía y va a buscar a Pablo, lo trae a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Aquí es la primera vez que se hace la mención de cristianos, por eso es que nosotros nos llamamos cristianos. 1 Corintios 6:15. Empezamos otra vez con la lista. Hermano Alberto, ayúdame por favor con 1 Corintios 6:15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 1 Corintios 6:15. Bien, entonces aquí Pablo obviamente está enseñando con respecto a un tema muy, muy importante que tiene que ver con la fornicación. Pero el principio que aquí aprendemos es que nosotros somos miembros de Cristo. ¿Ok? Entonces la respuesta a la pregunta 31, porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo. ¿Ok? La iglesia es del cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo por la fe. ¿Ok? Entonces, primero, en Antioquía se nos llamó cristianos por primera vez y luego entendamos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Siguiente parte de la respuesta. Y participante de su unción. Somos participantes de la unción de Cristo. Letra K, empezando con 1 Juan 2:27. Charlie, ayúdame con 1 Juan 2:27, por favor. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Amén. ¿Vean ustedes esto? Entonces, nosotros, por medio de la fe, somos miembros de Jesucristo y participamos de la misma unción de Jesucristo. ¿Ok?
cuando leemos Efesios 1, en Efesios 1 se nos enseña que porque creímos en el Evangelio hemos sido sellados con el Espíritu Santo que fue prometido en la antigüedad. Nosotros recibimos la promesa que es al Espíritu Santo, quien es el que, por medio de su poder del Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Ok? Y no solamente lo resucitó de entre los muertos, sino que ese mismo poder lo sentó a la diestra del Padre. Ese poder, dice Pablo, hoy opera en ustedes. Esa se llama unción. Esa unción es la que nos pasó de la muerte a la vida. Es la operación del Espíritu Santo que nos pasó de la muerte a la vida. Y esa unción, dice aquí, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Es decir, en todos nosotros, hermanos. ¿Ok? Isaías 59:2. Hermana Carmen, ¿me ayudas, por favor? Sí, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías 59:2. Creo que esta escritura no tiene nada que ver con esta. Sí, es Isaías 59:2. Estoy viendo aquí nada más ¿cómo se llama? El origen en el catecismo, pero creo que no tiene nada que ver con esta escritura. 1 Juan 2:28, hermana Dayana, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Muy bien, entonces somos participantes de su unción. Eso es lo que leímos en la letra K. Y como somos participantes de su unción, debemos de permanecer en él, ¿no? Perfecto. Siguiente parte de la respuesta dice, para que confiese su nombre y también me presente ante él. Esa es la letra M, perdón, la letra L. Y también presente ante él. Mateo 10:33. Hermana Dulce, por favor. Sí. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:33. ¿Ok? Entonces nosotros confesamos su nombre y nos presentaremos ante él, pero creo que aquí se está dando una escritura adelantada. Déjenme leer Mateo 32. Un segundo. Sí, el catecismo nos está mandando al 10:33, pero debíamos de haber leído 10:32. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces la parte que estamos leyendo dice así, dice, para que confiese su nombre y también me presente ante él. Entonces, nosotros si lo confesamos ante los hombres, el Señor Jesucristo nos confiesa ante su Padre. Bien. Eso con respecto a la letra L dice, no, y confiese su nombre y también presente ante él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia. Entonces vamos a leer ahora la letra M. Y la letra M dice así. Empezamos con Romanos 12:1.
Hermano Efer, ¿puedes ayudarme, por favor? Amén, pastor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12:1. Amén. Apocalipsis 5:8. Gracias, hermano José. Ahorita te involucro. Hermana Lupita, ayúdeme ahí a Apocalipsis 5:8. Sí, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son de las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Entonces, nos presentamos ante Él como sacrificio vivo de gratitud. Primera de Pedro 2:5. Hermano José, ¿me puedes ayudar? También ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora nos corresponde segunda de Timoteo 2:12. Hermano Marcos, si estás disponible. Si no, no, ahí está. Bien, perfecto. Segunda de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. Amén. Romanos 6:12 al 13, se lo leo yo, dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:12 al 13. Apocalipsis 1:6. Ayúdame por ahí, Alberto. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y por último, 1 Timoteo 1:18 al 19. Carlos. No sé si estás en mute. Ahí está. Primera de Timoteo 1 1:18. dice, sí. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Amén. Ok, entonces vamos a leer la última parte que dice, nos presente ante el Padre como sacrificio vivo de gratitud, además para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia y después goce de un reino eterno con Cristo. Entonces, estas escrituras han mostrado que parte de nuestra labor como cristianos es que nosotros nos tenemos que enfrentar de manera diaria en lo cotidiano, iba a decir, tratar de decir ahí la palabra, pues se me fue. En lo cotidiano nosotros tenemos, o nosotros nos vamos a enfrentar, no es que tenemos, lo vamos a hacer querramos o no, nos vamos a enfrentar contra nuestra carne, contra este mundo y contra el príncipe de este mundo, es decir, el diablo. Y nosotros tenemos que hacerles frente a esos tres enemigos. Cotidianidad. Gracias, Steven. Nos tenemos que enfrentar a esos tres enemigos y les tenemos que hacer frente. Pero porque estamos también participantes de la unción con Cristo, ahora sí que podemos hacerle frente a esos tres enemigos. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros.
Tenemos la unción de la que participamos con Cristo, con la cual podemos nosotros hacer frente al diablo, al mundo y a nuestra carne. ¿Ok? Y una manera más es guardando la fe. Como lo diría Juan, esto es lo que vence al mundo. Nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Sí? Vean ustedes ahí, dice que algunos han rechazado y naufragaron. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no podemos vencer al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo. Voy a regresarlo, estoy leyéndolo yo directamente del libro que tengo aquí. Pero aquí, ¿por qué te llaman cristiano? Porque por medio de la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción para que confiese su nombre y también me presente ante él como sacrificio vivo de gratitud. Además, para que luche contra el pecado y Satanás en esta vida con libre y buena conciencia y después goce de un reino eterno con Cristo. Amén. Muy bien. Esas son las preguntas, las respuestas y las escrituras correspondientes al Día del Señor número 12, que tiene que ver con el Dios el Hijo. Preguntas que tengan. Comentarios. Muy buena prédica, gracias por compartir. Gracias, hermano José. ¿Quién tiene preguntas ahorita? Alberto, adelante. A mí me llamó la atención al principio que dice que Él nos da su palabra y su espíritu. No sé, a lo mejor no caché completo el contexto, pero en algún momento puede ser lo mismo la palabra y su espíritu. La palabra de Dios, y aquí es donde ya empezamos ahí a tener un poquito de hacer un poco las distinciones, ¿no? La palabra de Dios siempre va a ser el logos. Y el logos, como lo diría Juan, en el principio era el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios, ¿no? Pero obviamente cuando aquí dice por medio de su palabra, estamos hablando de que el logos, es encarnado, Jesucristo, nos da enseñanzas y esa palabra que él está expresando también es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces él nos gobierna con su palabra, con sus enseñanzas, con sus mandamientos. De tal manera que cuando encontramos la palabra de Dios a lo largo de toda la escritura, se está refiriendo a una persona de la Trinidad que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. La otra estábamos ahí haciendo una disertación, Emanuel y yo, acerca de la fe, ¿no? O sea, la fe es un testimonio interno del Espíritu Santo que nos da nuestro corazón, es más que un trabajo intelectual, es más que un asentimiento intelectual. Y el Espíritu Santo nos va guiando, pero nos va guiando por la palabra de Jesucristo, por la palabra de Dios que tenemos revelada, escrita en lo que hoy día conocemos como Biblia, de tal manera que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando las verdades del Evangelio. Ayer estaba yo platicando con unos hermanos de la iglesia y les leí una porción del libro de Ruth y les dije, miren, yo leí esto y entendí el Evangelio. Se los leí y ellos dijeron, sí, ahí está el Evangelio claro. Ahora, ¿cómo llegué yo a esa conclusión de que en esas pocas palabras del libro de Ruth se estaba revelando el Evangelio a mi vida?
Pues porque el Espíritu Santo que nos da testimonio nos va guiando a través de la palabra, nos va gobernando a través de la palabra y nos muestra o nos apunta hacia Cristo. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta o te enredé? No, sí entendí. Bueno, sobre todo esta parte se refiere por medio de su palabra, que en este caso sería Jesucristo, la palabra, y su espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Está hablando de Sí, dos personas de Dios que son las que nos gobiernan. así Su es, palabra Jesucristo y su espíritu, el Espíritu Santo. así es, así es. Y bueno, ahorita que tocaste Logos, también varias de lo que estábamos leyendo me recordó un poquito de que en esta semana vi una pequeño audio ahí de Proyecto Biblia y que hablaba precisamente que nos habla del señorío de Jesús, que en principio de Juan nos habla que el Logos finalmente estaba junto a Dios, junto al Padre, y después también vuelve cuando Jesús resucita, pues vuelve a estar ahora nada más que ya no como hablando del Logos, sino ya hablando de Jesucristo, aunque es el mismo Logos, otra vez a la diestra del Padre. Amén. Entonces, o sea, sí, el Logos es el Dios, el Hijo, ¿no? Eterno y obviamente preexistente a aquel que conocimos llamado Jesús. Jesús que es la encarnación del Logos. ¿Ok? Excelente, excelentes comentarios. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o...? Muy bien. Si no, pues procedemos a cerrar. Y tengo aquí otra oración. Vamos a leerla. Señor Dios, de poder inconcebible, de gloria incomprensible, de misericordia inconmensurable, de bondad inefable, oh Maestro, míranos con tu tierno amor y muéstranos a nosotros y a los que oran con nosotros tus ricas misericordias y compasiones. Te agradezco, Señor, que me hayas permitido hablar otra vez a mis hermanos. Te pido, Señor, que a pesar de mis debilidades como ser humano, de mis problemas que tengo como ser humano para poder expresar tu grandeza y tu verdad, que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en el corazón de los que hemos escuchado esta enseñanza. Te pido también, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y aprovecho también, Señor, para elevar nuestras peticiones hacia ti. Escucha nuestras necesidades y ayúdanos, súplenos según tus riquezas en gloria. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos. Amén. Les agradezco que hayan participado y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, chao. Bye. Muchas gracias, pastor. Gracias, bye.